Hola docente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Eric Toro Sánchez. Estudio la carrera de Ingeniería Industrial del sexto ciclo en la Universidad Tecnológica del Perú. En esta oportunidad me ha tocado presentarle mi proyecto estadístico que trata sobre el nivel de satisfacción del servicio de alimentos de la Universidad Tecnológica del Perú en el año 2025. En que trata este informe, se hizo un estudio realizado a 385 estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú durante el ciclo 2025-2. En la introducción, el bienestar estudiantil se vincula estrechamente con una adecuada nutrición. En contexto, el servicio de alimentos de la UTP constituye un componente esencial de la dinámica universitaria. No obstante, persisten percepciones divergentes respecto a su calidad, costo y eficiencia operativa. La pregunta central que yo me he planteado fue, ¿cuál es el nivel real de satisfacción donde se encuentran las oportunidades críticas para una mejora? El planteamiento de hipótesis es sobre la calidad del servicio de alimentos, que incluye significativamente en la satisfacción de los estudiantes. La metodología trabajada es en esta estadística descriptiva, distribución de probabilidades, intervalos de confianza con un 95%, prueba de hipótesis que es la de T-Student y la Mann-Wissner-U. Bueno, en los análisis de datos descriptivo tengo como variable CD, que más adelante les estaré hablando de cada variable, interpretando, bueno, la variable CD, variable género, variable calificación de servicio de alimentos, edad, uso de servicio de alimentación, frecuencia de semana de consumo, tiempo de espera en atención, gasto semanal de alimentos, costo de almuerzo. En análisis de dato inferencial, le hablaré solamente 5 puntos, que se determinó que la probabilidad de de los comensales vayan a un comedor universitario como máximo 4 veces a la semana es de 1,91%. También se determinó que la probabilidad de que el tiempo de espera de ser atendido sea como máximo de 10 minutos es de un 23,62%. También se determinó que la probabilidad de que los gastos semanales de alimentación sean mayores en varones que en mujeres, que eso dio como resultado un 47,43%. La probabilidad de que los varones lo pongan un mayor costo al de que las mujeres, el, el costo que debería de tener un almuerzo es el 45,68%. La probabilidad de que los varones le pongan un mayor costo al de que las mujeres, al costo que debería tener el almuerzo, es de 24,73%. De los gráficos que le mostraba anteriormente, ahorita me toca interpretar cada variable que está distribuida como la variable uno, que es sede de estudiantes, muestra que la mayoría pertenece a la sede de Lima Norte, con un porcentaje del 22,34%. Le sigue Lima Este Ate, tiene un 21,56%, Lima Este Sur, San Juan de Lurigancho, que tiene un 19,22%, y Lima Centro y Lima Sur, que tienen un 18,44% cada uno. En edad de los estudiantes, la mayoría tiene entre 20 y 26 años. El grupo más numeroso es de 23 a 26 años con un 30,65%. Le sigue de 20 a 23 años con 27,53% y 26 a 29 años con 20,52%. En la variable género hay un 56,88% que son mujeres y un 43,12% que son hombres. La mayor proporción femenina es la muestra. Uso de servicio de alimentación. Hay un 80,52% que usa el servicio y solo el 19,48% no. Es un servicio ampliamente utilizado. En calificación del servicio, hay un 40,32% lo califica como regular, otro 32,90% como bueno y uno 19,68% como malo. Solo el 7,10% lo considera como excelente. Frecuencia de consumo semanal.
La mayoría va entre 3 a 5 veces a la semana y principalmente 4 veces son 79 personas de las encuestadas. Tiempo de espera, mayoría entre 5 a 10 minutos de 204 personas. El servicio relativamente rápido. Propuesto semanal de alimentación. Casi todos, el 99,77%, destinan menos de 200 soles semanales. Solo un estudiante gasta entre 600 y 800 soles semanales. En el costo estimado del almuerzo, hay un 99,48% considera que debe costar menos de 18 soles y solo 2 personas creen que debe costar más. En interpretación diferencial, aquí le voy a hablar sobre la distribución muestral de la frecuencia en el comedor, que tiene una probabilidad que existen máximo a 4 veces semanal a 1,91%. El tiempo de espera, la probabilidad de espera máximo de 10 minutos a 23,62%. Diferencia de medidas. Gastos por género en variable conocida. La probabilidad de que los varones gasten más es el 47,43%. Diferencia de medidas. Costos estimados por género, variable desconocida distinta. La probabilidad de que los varones consideren un mayor costo es el 24,73%. Intervalos de frecuencia. De confianza. La frecuencia de consumo es un 95% de confianza entre 3,54 y 3,99 veces por semana. Como 4 no están adentro, no se puede afirmar que ese promedio sea 4. Intervalos de confianza, tiempo de espera, que hay un 95% de confianza entre el 9,39 y 10,28 minutos. Como 10 están adentro, se afirma que en el tiempo está dentro de lo establecido. Intervalos de confianza, gastos semanales entre hombres versus mujeres. El intervalo es de 100,78 a 101 a 85. Como cero está dentro, no hay diferencia significativa en gastos. Intervalo de confianza, costos estimados, variable desconocida iguales, intervalos de menos 1,70 a 0,83. Como cero está dentro, no hay diferencia significativa. Intervalos de confianza en costos estimados, variable desconocida distinta. Intervalos entre menos 1,71 a 0,84. Como cero está dentro, no hay diferencia significativa. Intervalo de confianza para la varianza. El intervalo de confianza al 95% es de 4,43 a 5,89. Como es mayor a 4, la concentración inicial se considera verdadera. En la prueba paramétrica tenemos el caso que se determina si existe una diferencia significativa en el gasto semanal de alimentos entre estudiantes de hombres y mujeres de la UTP. Para ello se aplicará la prueba de hipótesis. En la prueba de hipótesis se plantea realizar una prueba con la T-Student. En la hipótesis nula no hay diferencia de gastos semanales de alimentación entre hombres y mujeres. Y en la hipótesis alternativa hay diferencia. Hay diferencia de gastos semanales de alimentación entre hombres y mujeres. En justificación de uso de la prueba de T-Student, varianzas iguales, se utilizó que la prueba de T-Student para dos muestras independientes con varianzas iguales porque se cumple con los supuestos estadísticos necesarios. Las muestras son independientes, la escala de medición adecuada, la normalidad de datos, igual la de varianza y el tamaño de muestra razonable. En el contexto, se analiza si el género incluye en el gasto semanal de alimentación de los estudiantes, comparando así las medidas entre hombres y mujeres mediante la prueba de T-Student para muestras independientes. Este es bueno, la presentación de caso de resultado muestra que la prueba de test Turing reveló que una diferencia significativa entre hombres y mujeres en el monto promedio que estaría dispuesto a pagar por un curso básico de seguridad laboral, lo que indica que el género influye en la distribución económica. En la prueba no paramétrica, la hipótesis para la prueba Mann-Wissner-U, se desea verificar si existen diferencias significativas de gastos semanales de alimentación entre estudiantes de hombres y mujeres
Si, si asumir la normalidad de datos, para ello se recurre a una prueba no paramétrica, la prueba de Mann-Wissner-Yu. Hipótesis nula. La distribución de gastos semanales en alimentación es igual entre hombres y mujeres, que no hay diferencia en las medianas. Hipótesis alternativa. La distribución de gastos semanales en la alimentación es diferente entre hombres y mujeres, hay diferencia en las medianas. En la justificación se adopta por aplicar la prueba Mann-Wissner U para dos muestras independientes, porque se cumplen las siguientes condiciones: independencia de las observaciones, que las respuestas fueron recolectadas de forma independiente entre estudiantes hombres y mujeres, es decir, los datos de grupo no incluyen sobre el costo. Escala ordinal o cuantitativa. Variable de estudio. Gastos semanales en soles. Es una naturaleza cuantitativa continua y también puede ser ordenada por rangos, de lo que le hace adecuada para esta prueba. No se asume normalidad. A diferencia de la T-Student, esta prueba no requiere de que los datos sigan una distribución normal. Es adecuada especialmente cuando el tamaño de muestra es pequeño o cuando se sospecha de asimetrías o valores extremos que podrían sesgar una prueba paramétrica. Tamaño de muestra, tamaño de muestra pequeña o desigualdad. En este caso, se cuenta con dos muestras independientes, uno que es de 21 hombres y 16 mujeres. Este tamaño es apropiado para aplicar Mann-Wissner. Bueno, la presentación del caso resultado. Como parte del análisis inferencial, se buscó identificar si el género tiene influencia en el gasto semanal destinado a los estudiantes para su alimentación. Bueno, en conclusión, se muestra que, dado el resultado de la prueba de Mann-Wissner U, indica que no se rechaza la hipótesis nula. Se concluye que no existen diferencias estadísticamente significativas en la distribución de gastos semanales en alimentación entre estudiantes, hombres y mujeres. Esto sugiere que en esta muestra el género no incluye de manera relevante en cuanto al dinero destina semanalmente a los estudiantes para su alimentación. Bueno, comparando resultados sobre la prueba de T-Student y de Mann-Wissner, fueron aplicadas para evaluar si existe una diferencia significativa en el gasto semanal de alimentación entre hombres y mujeres. En ambos casos no se rechazó y la hipótesis nula, lo que indica que no hay evidencia estadística suficiente para afirmar que el género incluye en el monto destinado de la alimentación. En la análisis de regresión lineal múltiple, le, le- le hablaré un poco sobre el modelo que presenta es baja capacidad explicativa, que R al cuadrado es igual a 10,96% y no resulta significativo. P es igual a 0,4701, aunque los coeficientes sugieren incrementos en gastos semanales por mayor tiempo de espera y mayor frecuencia de consumo. Ninguno es estadísticamente significativo. Entonces P es mayor a 0,05. En conjunto de variables x1 y x2 no aplica de manera adecuada el gasto semanal de alimentación. En análisis de regresión lineal y múltiple, entre gastos semanal en alimentación y gastos considerando adecuadamente para un almuerzo, la ecuación obtenida es y es igual a 9,6737 más 0,0293x, lo que indica una relación positiva, pero muy débil. El coeficiente de correlación es bajo. R es igual a 0,2839 y R al cuadrado es de 8,06%. Confirma que el modelo explica muy poca variabilidad. El diagrama de dispersión también refleja esta relación débil, ya que los puntos están muy dispersos alrededor de la línea tendencia. Además, el valor de P del ANOVA es de 0,2536.
muestra que la relación no es estadísticamente significativa. En conjunto, el gasto semanal no predice de manera sólida el costo considerado del almuerzo. Interpretación de resultado. En el gasto semanal estimado es de 59,71 soles, cuando el tiempo de espera y la frecuencia de consumo son cero. Aumentar un minuto de espera incrementa el gasto a 0,93 soles, pero este efecto no es significativo porque P es igual a 0,6967. Cada día adicional de consumo aumenta el gasto en 3,83 soles, aunque tampoco es significativo porque P es igual a 0,2601. El coeficiente de correlación múltiple, este es 0,3311, indica una relación débil entre las variables de gasto semanal. Si un estudiante no gastara nada semanalmente en alimentación, estimaría que el almuerzo debería costar algo de 9,67 soles, valor base del modelo. En conclusiones, bueno, en conclusión, los resultados descriptivos e inferenciales evidencian que la satisfacción con la muestra que el servicio cumple parcialmente, pero aún tiene brechas de calidad y variedad y tiempo de atención. Las pruebas estadísticas confirman que no hay diferencia significativa por género en el gasto semanal ni en el costo ideal del almuerzo, indicando percepciones similares y que las mejoras deben enfocarse en aspectos operativos. Como otro punto, la probabilidad de espera es menor o igual a 10 minutos de moderada, lo que refleja un proceso aceptable, aunque aún mejorable para la consideración de esperas entre 10 a 20 minutos. La fuerte asimetría de la variable económicas y el bajo número de casos en rangos altos de gastos limitan la precisión, por lo que futuros estudiantes deberían usar muestras más equilibradas o modelos robustos. En recomendaciones tenemos 4 puntos. El primer punto trata en recomendar fortalece la calidad y higiene variable del menú, ya que estos factores explican las valoraciones intermedias. Auditorías internas y encuestas continuas ayudarían a monitorear mejoras. También se sugiere optimizar el flujo de atención, aumentando personal en horas pico o usar pedidos anticipados, debido a que muchos usuarios esperan entre 10 a 20 minutos. Futuras investigaciones deberían usar muestras más equilibradas y aplicar métodos no paramétricos adicionales para evaluar más grupos y mejorar la estabilidad de los resultados. Se propone desarrollar modelos predictivos multivarios que integren calidad, tiempo de espera y costos para diseñar mejoras basadas en evidencias más precisas. Gracias.